de ver la refracción de la luz. Y en esta, la luz como tal, pues va a estar enfocada en reflejarse, habíamos dicho, en cualquier medio, pero también en refractarse. La refracción es prácticamente una desviación. Se produce cuando una onda cambia de dirección al pasar por un medio de un material al otro. No olvidemos que en esta condición tenemos que tomar en cuenta que la condición de la refracción, la luz se comporta como una onda electromagnética, por lo tanto es una onda como tal. Cambia de dirección al pasar por un medio al otro, dice. La onda incide oblicuamente sobre el ángulo medio, hablando de la refracción inicial, ¿no? Y los índices de refracción son distintos en función al medio en el cual está desarrollado. Entonces, se origina un cambio de la onda y a través de esto, pues se determina un valor identificándose, ¿no? El rayo incidente, entonces, va a llegar a este punto a través del aire, particularmente, o el vacío, y se va a desviar. Si acá era 30, acá va a ser 10, digamos, ¿no? Va a reducir, en algunos casos puede aumentar, suponiendo esta condición. Entonces, el ángulo de refracción va a ser completamente diferente en función al rayo refractado, y acá no va a rebotar completamente como ya teníamos indicado, sino va a penetrar, va a traspasar esa otra superficie, pero con una leve inclinación. A eso nosotros le denominamos refracción de la luz. En función a este elemento, entonces la refracción va a estar enfocada en esa desviación. ¿Cuáles son las propiedades de la refracción y la refracción? Bueno, vayamos a recordar. La reflexión como tal era prácticamente cuando el rayo incidente en forma de onda incidente llega a un cuerpo que obstaculiza la propagación y se refleja, es decir, rebota con la misma inclinación, y esto significa que vuelve al medio con el cual se propaga con la misma inclinación. Se refleja con igual frecuencia y velocidad, pero con menos energía, ya que cierta energía es absorbida en base a este aspecto. La inclinación se debe a ese aspecto. Cuando la luz quiere atravesar dos medios, y esos dos medios son perfectamente asumibles en función a la reflexión de la luz llega en esta condición, lo hemos dicho, ¿no? El rayo incidente llega a un punto incidente con un ángulo y en algún punto también se desvía, ¿no? Y tenemos el ángulo. Pero ¿qué pasa cuando las dos propiedades de los dos materiales pueden asumir la luz? Obviamente son materiales diferentes. El rayo se desvía con otra inclinación y este genera un ángulo de refracción, que es el ángulo de desviación, que da el rayo refractado. A su vez, se refleja en otra proporción de acuerdo al primer medio, pero más se observa la refracción en función a este aspecto, ¿no? Tenemos en cuenta entonces esos valores. Acá estamos el medio 1, que es el blanco, el medio 2, el celeste, y en función visual observamos este fenómeno óptico, ¿no? Fíjense, por arriba una parte se refleja, que es lo que habíamos dicho, reflexión, se refleja a través del primer medio, y por abajo se ve una desviación, porque la continuidad de este lápiz vendría a ser sobre esta línea, pero que no se refleja en la misma condición, es más, se desvía. Entonces, a este fenómeno se denomina refracción de la luz. La desviación se da a través de estos dos medios, pero como la luz puede viajar a cualquiera de los dos medios, pues se observa este elemento. Y está en ese aspecto, pues, determinado en función al comportamiento también de estos elementos. Tenemos algunos otros ejemplos determinados. Podemos hablar de la reflexión de la luz. Fíjense, la desviación cómo se da en el aspecto de la condición de la luz. Tenemos acá la superficie que está en el aire, medio transparente, y la cucharilla, ¿no? Si seguimos en esta trayectoria, tendría que proyectarse sobre esta misma línea. Pero en función al agua que está prácticamente combinada, puede ser con alguna sal, algún
elemento gaseoso, elemento inclusive de azúcar, puede desviar también esta condición, y en la proporcionalidad del color y de la imagen se ve en esta dimensión. Obviamente esta cucharilla va a tener continuidad sobre esta línea que estoy trazando, va a estar precisamente en ese valor, pero la imagen que se refleja va a estar distorsionada, y eso ya tenemos una propia noción en nuestro elemento de proyecciones en espejos, ¿no? A ver, lo mismo pasa con los colores. Fíjense, la desviación de los colores también genera una desproporcionalidad. Acá el color debería ser continuo, pero por efecto de esta condición de refracción se ubica en una posición diferente. Lo mismo pasa con el otro color. Y en el otro ejemplo, pues tenemos una desviación completamente diferenciada. Fíjense, el color verde no tiene continuidad hasta acá, final, pero en esta condición de reflejo se desvía en esta proporcionalidad. Lo mismo con este otro color que debería dar continuidad hasta este punto final, pero como es la condición del ángulo reflejado, pues se ve en esta proporción. El rojo lo propio, el amarillo y demás. Entonces, estos fenómenos ópticos aparecen en muchos elementos y yo necesito conocer, en función a este elemento, pues cómo se va a proyectar esta imagen y cómo o de qué depende precisamente este valor. Continuamos. A ver, para la refracción de la luz, no solamente asumimos elementos de fondo, sino también de forma. Cuando hablamos de forma, nos enfocamos a los objetos que queremos reflejar. Y en este caso, se refractan también en condiciones uniformes a su proyección. Fíjense, este es un plátano, ¿no? 2 plátanos están ahí, en la mesita, en el fondo blanco, pero tenemos 3 superficies refractantes. En esta superficie refractante, pues nosotros vamos a determinar que, así como la superposición de los espejos, pues se determina también la cantidad de imágenes que se tienen en cada una de ellas. Y en función a esto, pues se genera esta distorsión. Cuando superponemos también objetos y lentes en condiciones de observación de objetos, pues determinamos elementos que son periódicamente distorsionados. Pero nosotros tenemos que generar la capacidad de poder asumir estos elementos. Así sea solo un color, igual su distorsión es, fíjense, discontinua. Acá empieza, terminaría acá y acá sería otra parte de refracción que se observa en este punto final. Entonces, de muchas cosas depende mucho de esto, el elemento. Habíamos dicho que todos cumplen las leyes físicas, pero también tienen condiciones diferenciadas. Dentro de los ejemplos de la refracción también tenemos como refracción bidireccional, en el aspecto de que acá tenemos copas, por ejemplo, de colores, y estos colores también tienen condiciones internas de refracción y se observa en este elemento. Hay una copa central que va a distorsionar lo que está observando en la parte externa, pero en función a su forma también. Entonces la forma es de copa, ¿no? Y en función a esto, pues vamos a determinar los elementos que vamos a poder identificar. Nuestro primer laboratorio va a estar enfocado en este elemento, en la refracción de la luz y cómo se van a estar distribuyendo estos elementos. Si vamos a un aspecto de condición interna de la luz, como habíamos dicho en el ejemplo anterior, puede la luz refractarse continuamente o diversamente, y esta distorsión de la imagen llegar a nuestros medios, a nuestros ojos, a nuestros objetos en función a este elemento. ¿Qué pasa en realidad en la luz? A ver, vamos a tomar en cuenta entonces en ese elemento. La luz llega en condiciones infinitas, habíamos dicho. Dentro de la longitud de onda están estos colores, desde rojo hasta el violeta, y funcionan de condiciones
de amplitud de longitud de onda. Esta vendrá a ser una amplitud mayor, esta una amplitud menor y esta una amplitud mayor, y en función a esto se forman los colores. La primera superficie que va a reflejar la luz está en este prisma. Es un espectro continuo de emisión. De acuerdo a su inclinación del prisma, pues va a generar hacia un mismo punto. Lo desvía hacia un lente y ese lente va a distorsionar también nuevamente esta luz y lo va a hacer atravesar por otro punto referencial que genera otra desviación continua a otro lente. Y finalmente puedo direccionar esta luz en función a toda la energía emitida hacia un elemento específico. El hierro al blanco, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de esta superficie infinita de rayos, estamos hablando desde la emisión del Sol hacia el universo, y a la Tierra también llegan de manera infinita, ¿no? El primer prisma puede ser una condición de superficie de protección, por ejemplo, nuestra capa de ozono. El primer lente puede ser nuestra condición visual, porque en cada uno de nuestros sentidos, principalmente en el de la visión, tenemos una capa protectora, y en este aspecto el lente vendría a estar en cada uno de nuestros ojos. La proyección final pues estaría enfocada también a un objeto determinado. Y en realidad este es el trayecto que sigue la luz hasta llegar a un punto elemental. Si tenemos acá, en vez del hierro, por ejemplo, un pedazo de piel, una mano, por ejemplo, y nosotros sentimos en cierto elemento, cuando el sol está muy fuerte, pues que nuestra mano se está quemando, es en función a este viaje que hace continuamente la luz. Se refleja, se refracta continuamente en función a los elementos que llega a penetrar. Si estamos en el mismo agua, en algún momento observamos que el agua se calienta, y es en función al elemento de la transmisión de energía que viaja a través de la luz. Entonces, esto es fundamental porque varios de los aparatos que nosotros conocemos trabajan en función a esta luz, a estos lentes y a esta capacidad, ¿no? La energía es emanada por nuestros propios medios. Hablando de las ondas, pues necesitamos enfocarnos en la difracción de la luz, que ocurre cuando una onda llega a una ranura o un obstáculo de tamaño comparable a su longitud. Bueno, se aprecia bien en este fenómeno cuando el obstáculo debe ser superior a la longitud de onda. Como habíamos dicho, y vamos a ampliarlo cuando hablemos de ondas, pues la luz es una onda electromagnética. Entonces, en esta condición, la luz puede traspasar inclusive superficies que son completamente duras. En el caso de este elemento, si fuera no continuo, porque no está completamente cerrada, la luz en condición de onda puede atravesar en consideración de un pequeño hueco, aunque sea, o un pequeño espacio, traspasar a través de esa onda y ampliar. Fíjense, acá estaba más segmentada, y al pasar por todo este aspecto de energía, pues está más separada, pero sigue en su proyección. Y es lo que habíamos observado en la condición anterior, ¿no? Así sea 1, 2, 3, 4 elementos, la luz sigue proyectándose hacia un elemento final. Inclusive, a través de estos elementos puede llegar a un valor mayor. Acá tenía una longitud de onda mínima, pero al juntarse con las otras, pues ha generado otra energía que ha sido inclusive mayor a la inicial. Tenemos entonces en estas condiciones la refracción de la luz, y vamos a generar algunos elementos particulares y en función a las condiciones que hemos observado. Entonces nos abocamos en la refracción de la luz. Habíamos dicho, vamos a tomar en cuenta el comportamiento de la luz. Muchos de los fenómenos astronómicos, en algunos puntos, se pueden también refractar, ¿no? Pero nosotros en refracción de la luz utilizamos una fórmula. Esta es la fórmula de refracción de la luz. ¿De qué va a depender esta fórmula? Pues de estas tres variables. ¿Qué significan estas variables? A ver, vamos a escribir. ¿Dónde? Entonces, ¿cuál es el significado periódico de estas variables? A ver, vamos a tomar en cuenta. Listo.
Entonces, ¿dónde? Le vamos a colocar acá. Tengo tres variables. Para empezar, n significa el índice. ¿Índice de qué? De refracción. Este índice de refracción va a estar en función a la superficie en la cual va a viajar la luz, como condición diferenciada, ¿no? C es la velocidad de la luz. Esto es constante, hemos hecho. Y que inclusive en el vacío la velocidad tiene un valor constante. ¿Cuánto es el valor de C? A ver, recordaremos, hemos hecho